¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar ahora a hablar sobre el tema de intercambio gaseoso. Entonces ya vimos los principales fenómenos estáticos y dinámicos que favorecen en primera instancia la generación tanto del volumen como del flujo de aire necesario para llevar el aire desde la atmósfera hasta los alvéolos, y ahora vimos también cuáles son los mecanismos que van a permitir transportar el oxígeno dentro del torrente sanguíneo desde la circulación pulmonar y hasta la circulación sistémica para favorecer la llegada de oxígeno hasta los tejidos. Entonces ahora vamos a platicar particularmente del intercambio gaseoso. El principal concepto que subyace al intercambio gaseoso es el concepto de difusión. Difusión es un concepto que ya hemos cubierto en varios aspectos de este curso. Y una cosa que me gustaría retomar es uno de los temas que vieron en fisiología celular, que pertenece a la ley de Fick. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes estudiaron la ley de Fick en fisiología celular, estudiaron la capacidad de difusión de una sustancia a través de una membrana semipermeable y lo vieron en el contexto de la ósmosis. Lo que nosotros ahora queremos entender dentro de la fisiología pulmonar es cómo vamos a pasar nosotros desde una fase aérea y cómo va a difundir un gas como el oxígeno a través de una fase aérea hacia una fase acuosa y directamente hacia la circulación para que se favorezca el transporte. ¿Sale? Entonces ahora vamos a estudiar algunos de los conceptos fisiológicos que subyacen a la difusión de oxígeno y cómo esto va a ocurrir a través de la membrana alveolo-capilar. ¿Sale? Entonces, lo primero que tenemos que estudiar nosotros para poder contextualizar la difusión de oxígeno es tratar de entender cuáles son los principales determinantes que van a favorecer que se lleve a cabo o no la difusión de oxígeno. En primera, vamos a definir de nuevo el flujo de aire, utilizando la B con un puntito que habíamos definido durante la clase de la fase dinámica o de las propiedades dinámicas del pulmón, y vamos a tratar de definir de la misma forma algunos conceptos de la ley de Fick. Entonces sabíamos que en la ley de Fick está un coeficiente de difusión, a la cual le vamos a llamar D de P, que es la difusión a través de la membrana alveolo capilar del pulmón, y que esta difusión va a estar determinada por una diferencia de presiones. ¿Sale? Esta diferencia de presiones es lo que va a favorecer el movimiento desde un sitio generalmente de mayor concentración hacia un sitio de menor concentración. Y eso es lo que normalmente va a favorecer la difusión de una sustancia. A esta le vamos a llamar ley de Fick. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que van a participar de manera más integral en la ley de Fick? Tenemos que poner particular atención en qué es lo que va a determinar este coeficiente de difusión. Entonces, el coeficiente de difusión va a depender de diferentes parámetros. En primera instancia, va a ser directamente proporcional a una constante, que le vamos a llamar K, además del área de la membrana a la cual se va a llevar a cabo la difusión. Entonces, generalmente a mayor área, mayor coeficiente de difusión. Entonces, una de las cosas que ya estudiamos en la fisiología pulmonar cuando vimos la estructura del pulmón y la forma en que esto influye en las propiedades del pulmón es que cuando nosotros aumentamos nuestra área transversal, esto lo hacemos a nivel pulmonar mediante las ramificaciones del árbol bronquial, ¿sale? Y que esto va a llevar a que nosotros tengamos una mayor superficie para el intercambio gaseoso, y esto se ve reflejado aquí, ¿sale? En un segundo término, nosotros vamos a tener que otro factor que va a ser directamente proporcional va a ser la solubilidad. ¿Por qué la solubilidad? Sucede que cuando nosotros vemos una barrera y la estudiamos desde el punto de vista de la ley de Fick, nosotros determinamos que el flujo a través de una barrera va a ser directamente proporcional a esa constante de difusión y a la diferencia de concentración entre P1 y P2. Entonces vamos a tener una difusión que se va a dar hacia el sitio de mayor concentración, ya sea hacia este lado o hacia aquel lado, ¿sale? Y entonces aquí influye mucho el área, que está definida como A, y el grosor, que está definida como A pequeña o A minúscula, ¿sale? Sin embargo, en la pared alveolar nosotros vamos a ver que existe una barrera y esta barrera se tiene que vencer para la difusión, pero además existe una interfaz acuosa. Esta interfaz acuosa existe además de las células epiteliales de la barrera alveolo-capilar
y esto va a condicionar que primero tenga que hacerse una disolución de los gases en una fase acuosa antes de poder traspasar la pared alveolar. Entonces nosotros ya habíamos visto que cuando considerábamos la ley de Henry nos decía que la concentración de un gas, vamos a llamarle un gas X, su concentración acuosa va a ser directamente proporcional a una constante de solubilidad multiplicada por la presión parcial de ese gas, ¿sale? Que entonces, si nosotros expresamos la concentración de un gas, lo podíamos hacer en términos de presión parcial siempre que conozcamos el coeficiente de solubilidad. Entonces, los gases que son solubles en fase acuosa van a poder difundir bien. Los gases que no son solubles en fase acuosa no van a poder difundir bien. Por ejemplo, gases como el helio van a tener un bajo coeficiente de difusión. Por el contrario, gases como el oxígeno van a tener un coeficiente de difusión moderadamente alto y gases como el CO2 van a tener una mayor difusión a través de la barrera de difusión. ¿Sale? Entonces, esto va a determinar un papel muy importante de qué gases van a poder difundir y qué gases no van a poder difundir de forma constante a través de la barrera hemato-alveolar o alveolo capilar. ¿Sale? Entonces vamos a tener que de forma inversamente proporcional va a ser el grosor de la barrera. Entonces, justo como veíamos aquí en esta figura, cuando nosotros tenemos un cierto grosor, este grosor va a determinar el flujo de forma directamente proporcional primero al área y de forma inversamente proporcional al grosor. ¿Por qué el grosor? Aquí tenemos otra imagen que nos va a ayudar a entender qué papel va a tener el grosor. Entonces, si nosotros tenemos una barrera que es gruesa y tenemos un gradiente como el que ocurre en los alvéolos, que esto es del lado arterial y esto es del lado venoso, nosotros tenemos que el gradiente es exactamente el mismo aquí que aquí, sin embargo el grosor aquí es mucho mayor, por lo tanto se diluye la capacidad del gradiente para poder favorecer el flujo de aire a través de la barrera. En cambio aquí tenemos una barrera mucho más delgada y eso va a favorecer que el gradiente aumente mucho el flujo a través de la barrera, ¿sale? Entonces podemos determinar que el flujo también va a ser inversamente proporcional a el grosor de la membrana. Y finalmente, y esto viene a raíz de otro concepto que es la ley de Graham, la ley de Graham nos establece que la difusión de una sustancia va a ser inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular, que voy a escribir como MW porque es molecular weight, para que no lo confundamos, ¿sale? Entonces la ley de Graham nos dice que la difusión va a ser igual al inverso de la raíz cuadrada del peso molecular de esa sustancia, ¿sale? Y entonces nosotros vamos a completar nuestro coeficiente de difusión poniendo aquí abajo la raíz cuadrada del peso molecular, ¿sale? Y entonces una vez que ya hemos definido todos los componentes, vamos a recapitularlos. El coeficiente de difusión es directamente proporcional al área y a la solubilidad de un gas e inversamente proporcional al grosor de la barrera y al peso molecular. Entonces, si bien los gases no van a tender a tener un alto peso molecular, se puede limitar mucho su difusión por la solubilidad, ¿sale? Entonces, la solubilidad va a tener un papel importante y también algunas sustancias que no van a poder cruzar la barrera alveolo capilar debido a que tienen altos pesos moleculares, ¿sale? Entonces, ya integrando todo esto en la ley de Fick, nosotros podemos hacer esta sustitución y entonces voy a ponerla aquí adelantito. Nosotros vamos a reescribir la ley de Fick como que el flujo a través de la barrera alveolo capilar va a estar determinado por una constante que va a multiplicar al área multiplicado por el coeficiente de solubilidad entre el grosor de la membrana por el peso o la raíz cuadrada del peso molecular de la sustancia, y eso va a ir después multiplicando a un gradiente. Ahora, ¿qué gradiente es el que nosotros buscamos? Ya lo establecimos aquí en esta imagen, ¿sale? Lo que vimos en esta imagen es que teníamos de un lado la concentración del lado arterial, perdón, en este caso sería más que arterial, y esto me disculpo, fue un error, es del lado alveolar, la concentración del lado alveolar y del lado venoso, ¿sale? Entonces nosotros podemos reescribir esta porción de la ecuación de Fick y nosotros podemos referirnos ahora
a la presión alveolar de oxígeno menos la presión capilar de oxígeno. Recuerden que en este punto el capilar va regresando desde la arteria pulmonar y entonces va a traer sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho que pasó de la circulación venosa, ¿sale? Entonces la ley de Fick nos dice que el flujo a través de la barrera alveolo-capilar está determinado y es directamente proporcional a el área de la barrera, al área de la membrana, perdón, a la solubilidad del gas en agua y es inversamente proporcional al grosor de la barrera y al peso molecular, y directamente proporcional a la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión capilar de oxígeno. En tanto este gradiente se mantenga, se va a favorecer el movimiento a través de la barrera alveolo-capilar. ¿Sale? Ahora, esto que acabamos de estudiar corresponde solamente a la ley de Fick para una sola membrana. Sin embargo, sabemos que nosotros contamos con cerca de 3 millones de alvéolos en diferentes puntos de nuestro sistema respiratorio, lo cual va a implicar que nosotros vamos a tener muchísimas áreas de difusión y entonces lo que nosotros vamos a obtener es un aproximado de un promedio de la suma de todas estas difusiones o de todos estos flujos individuales a través de la membrana. Por si fuera poco, en condiciones dinámicas, esta proporción del flujo va a variar en diferentes puntos del ciclo respiratorio y entonces nosotros vamos a estudiarlo en esta imagen, ¿sale? Lo que vemos en esta imagen es cómo va a variar diferentes componentes que constituyen a la ley de Fick durante la inspiración y durante la expiración, ¿sale? Entonces, aquí estamos señalando dos puntos, que es al final de la inspiración y al principio o final de la expiración. Entonces, nosotros vemos que el área durante la inspiración, que es al final de la inspiración, va a estar en su punto máximo. Entonces, uno de los primeros mensajes que nos podemos llevar es que durante la inspiración nosotros vamos a observar un aumento en el área de la barrera alveolo-capilar y también vamos a observar una disminución del grosor. Vean, esto está ejemplificado aquí. Aumenta el área durante o al final de la inspiración y también se vuelve muchísimo más delgada. Después, durante la expiración, se vuelve más gruesa y su área disminuye. Entonces, esto es porque al final de la inspiración nosotros vamos a querer llevar a cabo el intercambio gaseoso, ¿sale? Entonces, la inspiración va a aumentar el área de superficie y va a disminuir el grosor de la membrana. Eso está hecho para facilitar el intercambio gaseoso. Por otro lado, también las presiones parciales de oxígeno y de CO2 van a variar en diferentes puntos. Aquí tenemos nosotros la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. Tenemos de nuevo al final de la inspiración tenemos la máxima presión parcial de oxígeno y la mínima presión parcial de CO2. Esto es porque lo que queremos es que haya un gradiente favorable para que el oxígeno entre los capilares y bajo en los alvéolos para que pueda salir el CO2. Por el contrario, nosotros vamos a observar que en los alvéolos, al final de la expiración, vamos a tener una baja concentración o una baja presión parcial de oxígeno y una alta presión parcial de CO2. Esto para que se favorezca la salida de CO2 y la entrada de oxígeno, ¿sale? Después del siguiente ciclo respiratorio. Entonces, lo otro que nosotros vamos a tener es que la inspiración aumenta la presión parcial de oxígeno y disminuye la presión parcial de CO2. Y por el contrario, la expiración va a disminuir la presión parcial de oxígeno y aumentar la presión parcial de CO2. Ahora, otra cosa que es muy importante es que la difusión no va a ser igual en todo el capilar, ¿sale? De hecho, acá tenemos una imagen donde nosotros vamos a ver que conforme nosotros avanzamos a lo largo del capilar, nosotros vamos a alcanzar equilibrio, en particular para el oxígeno mucho más rápido que en otros tejidos. Entonces, acá tenemos nosotros nuestro alveolo y en la porción alveolar, la presión alveolar de oxígeno, ya habíamos quedado que aproximaba 100 milímetros de mercurio, ¿sale? Entonces nosotros vamos a tener que sobre todo en el primer tercio de nuestro capilar, vamos a tener una difusión muy grande de oxígeno hacia los capilares, ¿sale? Entonces aquí podemos ver
que justo en la primera o en la tercera parte, si lo dividimos en tres, vamos a tener que el equilibrio entre el capilar y el alveolo se alcanza de forma muy rápida. Esto es importante y vamos a verlo en unos momentos más. ¿Por qué? Pero esto va a generar una reserva, ¿sale? Todo este espacio de capilar, a pesar de que aquí ya se alcanzó un equilibrio de forma rápida, va a estar disponible en caso de que se necesite por alguna razón prolongar la difusión, ¿sale? Ahora, nosotros tenemos que integrar estos conceptos que estamos estudiando de fisiología respiratoria con la fisiología cardiovascular. Y entonces voy a introducir la idea del principio de Fick, ¿sale? El principio de Fick es un complemento de la ley de Fick que estudiamos hace unos momentos, y el principio de Fick nos va a especificar el flujo de aire, pero ahora en función de algunos otros parámetros. El primer parámetro importante es Q. Q corresponde al gasto cardíaco, ¿sale? Nosotros ya conocemos que el gasto cardíaco tiene un valor más o menos fijo en un individuo de 70 kilogramos, que va a ser de aproximadamente 5 litros por minuto, ¿sale? Y además, por si fuera poco, nosotros vamos a considerar como el principio de Fick que nosotros no vamos necesariamente a poder muestrear la concentración alveolar y la concentración capilar. Pero ¿qué tal si nosotros tomamos la concentración arterial o la concentración alveolar contra la concentración venosa, pensando que la concentración alveolar debería de estar equilibrada con la concentración arterial debido a la difusión de gases? Entonces nosotros podemos usar el principio de Fick y tomar la concentración o la presión parcial de un gas del lado arterial y restarlo a la concentración de este gas del lado venoso, ¿sale? Y entonces esto nos va a ayudar a entender cómo se está dando la difusión. Y entonces nosotros podemos igualar el principio de Fick con la ley de Fick, y de hecho nosotros podemos usar este término del principio de Fick para eventualmente medir el gasto cardíaco, ¿no? Entonces esto debe de ser igual a D por P, que multiplica la presión parcial alveolar. Acuérdense que alveolar lo escribimos generalmente con una mayúscula, de oxígeno, menos la presión capilar de oxígeno, ¿sale? Entonces, aquí estamos nosotros igualando el principio del Fick con la ley de Fick, ¿sale? Y esto nos va a servir para entender la forma en que se va a equilibrar la irrigación con la difusión pulmonar, y va a tener implicaciones muy importantes cuando estudiamos el tema de irrigación pulmonar para tratar de entender cómo la ventilación se equipara con la perfusión, ¿sale? Entonces este va a ser un tema muy importante que vamos a ver en el siguiente video. Ahora, cuando nosotros hablamos de la difusión a través de una barrera, nosotros nos podemos encontrar con algunos escenarios interesantes. Primero, ¿cuántas capas tiene que atravesar el oxígeno para llegar desde el aire alveolar hasta que se junte con la hemoglobina, que ya vimos que es lo que va a facilitar su transporte hacia los tejidos? Pues bueno, uno pensaría primero en cuáles son las capas de la barrera alveolo capilar. Y entonces nosotros tenemos generalmente la célula o el neumocito, que es la célula alveolar. Posteriormente vamos a tener nuestra membrana basal, en este caso es la membrana basal alveolar. Una característica de la membrana basal alveolar es que va a tener, al igual que la membrana basal glomerular, una alta concentración de colágeno tipo 4. Esto es relevante cuando ustedes vean en inmunología que los autoanticuerpos contra la colágena tipo 4 subyacen a un síndrome clínico que se llama síndrome renopulmonar, que va a formar parte del síndrome de Goodpasture, ¿sale? Entonces, la membrana basal glomerular va a tener esta similitud histológica con la membrana basal alveolar, que va a formar parte de la barrera alveolo-capilar. Y finalmente vamos a tener, por último, nuestra célula endotelial, ¿sale? Entonces uno pensaría que nosotros nada más tenemos que hacer difusión a través de 3 capas. Sin embargo, vamos a ver que en realidad el oxígeno va a tener que cruzar al menos 12 capas para poder llegar hasta el punto donde se va a poder acoplar con hemoglobina para facilitar su transporte. Primero, se encuentra el oxígeno en el aire alveolar. Debe de cruzar la fase acuosa que está encima de las células alveolares tipo 1, ¿sale? Después va a cruzar la membrana o la primera bicapa lipídica de la membrana alveolar, va a cruzar y después debe cruzar el citoplasma, que es la cuarta capa, la segunda capa celular, y después debe de cruzar el espacio intersticial, que es la membrana basal.
Después va a llegar a la célula endotelial, debe cruzar una membrana, un citoplasma y otra membrana, y después el plasma sanguíneo para cruzar una última membrana, generalmente de un eritrocito, y llegar directamente hacia la hemoglobina. Entonces, como nosotros podemos ver, hay diferentes factores que van a estar involucrados directamente en nuestro coeficiente de difusión, ¿sale? Entonces, son bastantes las capas que se pueden modificar, y si cualquiera aumenta, por ejemplo, si tuviéramos edema pulmonar, el edema pulmonar aumentaría la cantidad de líquido y pudiera engrosar la capa del espacio intersticial. O si nosotros tuviéramos fibrosis y esta fibrosis se acumulara a nivel del alveolo, pues entonces nosotros pudiéramos tener un engrosamiento a este nivel, ¿sale? Entonces lo que vamos a observar es que el oxígeno tiene que cruzar una cantidad importante de capas para poder llegar hasta su último destino, y que todo esto va a influir de manera importante en cómo se va a llevar a cabo o no se vaya a llevar a cabo la difusión. Entonces vamos a ver que la difusión, en términos generales, así como lo acabamos de estudiar hace un momento, va a estar limitado o la difusión de un gas en general, para su llegada hacia el torrente sanguíneo, va a estar limitado por dos grandes fenómenos. Entonces, primero, que aunque parezca paradójico, nosotros vamos a tener una limitación por difusión, a esto le vamos a llamar que está limitado por difusión para llegar hasta el torrente sanguíneo y distribuirse, o va a estar limitado por perfusión, ¿sale? Entonces, en la fisiología pulmonar, en gran medida, muchos de los conceptos que van a ver o están limitados por difusión o ventilación o están limitados por la perfusión. El prototipo de factor que está limitado por la difusión es el monóxido de carbono, ¿sale? Ahorita vamos a ver a detalle por qué ocurre eso. El prototipo que está limitado por perfusión va a ser el gas de la risa, ¿sale? El gas de la risa o el óxido nitroso va a estar limitado en este caso por perfusión. Y entonces aquí vamos a ver cómo se dan estos escenarios. Entonces, aquí tenemos nosotros un escenario de un pulmón o un alveolo que va a tener una concentración de monóxido de carbono. Ya vimos que el monóxido de carbono se puede unir a la molécula de hemoglobina, y su unión a la molécula de hemoglobina aumenta la afinidad de oxígeno, y entonces esto disminuye la liberación de oxígeno hacia los tejidos, y entonces puede causar hipoxia, ¿sale? Entonces lo que vamos a ver nosotros es que conforme aumenta esta concentración de monóxido de carbono, el monóxido de carbono no se va a equilibrar, así como vimos hace un momento que pasaba a lo largo de nuestro vaso, que el oxígeno se equilibraba rápidamente. Nosotros vamos a ver que el monóxido de carbono no se va a equilibrar, y entonces la concentración o la presión parcial de monóxido de carbono en el alveolo va a ser muchísimo mayor que la presión parcial de monóxido de carbono que vamos a observar nosotros a nivel del torrente sanguíneo. Y como podemos ver en esta gráfica, en realidad nunca se equilibra, ¿sale? Entonces, esto se debe, entre varias razones, a que ya sea el gas no se diluye, no se disuelve adecuadamente y no puede cruzar la barrera, o no tiene un suficiente gradiente de concentración para poder establecer un flujo completo a lo largo del capilar. Entonces la difusión de monóxido de carbono va a estar limitada por difusión, o el paso de monóxido de carbono hacia el torrente sanguíneo va a estar limitado por difusión, ¿sale? No vamos a lograr este equilibrio, y por lo tanto no vamos a igualar la concentración de monóxido de carbono con la concentración de los vasos. Esto implica que la concentración que debe de haber de monóxido de carbono para que aumente muchísimo en la sangre debe de ser sumamente alta para lograr un envenenamiento completo de la sangre. Por otro lado, tenemos otro gas, como es el óxido nitroso, y el óxido nitroso se equilibra rapidísimo. De hecho, en menos de un décimo de la porción de nuestro capilar ya va a estar totalmente equilibrado. El problema que va a tener este gas es que, si bien se va a equilibrar rapidísimo en el sistema capilar del pulmón, no se va a unir a la hemoglobina, a diferencia de lo que ocurre con el monóxido de carbono, que si bien está limitado por difusión, su perfusión va a permitir que se lleve y puede causar un envenenamiento. En este caso, el óxido nitroso va a difundir, pero no se va a transportar eficientemente, solamente se va a transportar en función de la cantidad que se disuelva. Por lo tanto, el óxido nitroso va a estar limitado por perfusión, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a tener
que cuando algo está limitado por difusión es porque no se equilibra. Entonces déjenme agregar esta definición aquí. Entonces porque no se equilibra en el capilar. Y cuando está limitado por perfusión, generalmente es porque no se une a la hemoglobina y por lo tanto no puede ser transportado. ¿Sale? La limitación por perfusión también puede ocurrir en momentos en los que nosotros vamos a enfrentarnos a una mayor demanda metabólica, como pudiera ser durante el ejercicio, y que entonces esto puede ocasionar una limitación por perfusión. Ahora, en realidad estos conceptos nos interesan cuando nosotros vamos a estudiar qué está ocurriendo en el caso del oxígeno y qué está ocurriendo en el caso del CO2. Pero antes de pasar a estudiar a estos dos, me gustaría retomar al monóxido de carbono, y es que como el monóxido de carbono va a estar limitado por la difusión, nosotros podemos usar el coeficiente de difusión del monóxido de carbono como un indicador de la capacidad de difusión de la membrana. Entonces existen pruebas diagnósticas en las cuales se le da a un sujeto a aspirar una cantidad conocida y desde luego segura de monóxido de carbono, y esto va a ayudar a ver qué también difunde el monóxido de carbono a lo largo de la barrera. Entonces lo que se hace generalmente es que se toma el principio de Fick y entonces conociendo el gasto cardíaco de un individuo podemos medir nosotros la concentración de monóxido de carbono en la sangre arterial y la concentración de monóxido de carbono en la sangre venosa. ¿Sale? Y entonces, conociendo la cantidad de monóxido de carbono que nosotros dimos en el aire inspirado, midiendo la concentración de monóxido de carbono que expira la persona después de un ciclo respiratorio, podemos tener una idea de qué tanto logra difundir. Y entonces esta difusión nos puede hablar de defectos de la barrera de difusión. ¿Sale? ¿Qué va a afectar la barrera de difusión en diferentes aspectos? Por ejemplo, mayor edad generalmente va a disminuir la capacidad de difusión de la membrana. Cuando hay una mayor superficie corporal, como puede ocurrir con la obesidad, esto puede ocasionar una mayor difusión pulmonar. Las personas de sexo masculino van a tener generalmente mejor difusión, y entonces para nosotros poder entender cómo se da la difusión tenemos que hacer una corrección por el tamaño corporal, por la edad y por sexo. Mayor volumen pulmonar generalmente va a aumentar la difusión, esto ya lo vimos generalmente cuando hay un mayor volumen pulmonar, esto va a disminuir la resistencia y también va a expandir los alvéolos. La expansión de los alvéolos va a ocasionar que aumente la barrera de difusión, ¿sale? El ejercicio también va a tender a causar un aumento de la barrera de difusión. Esto va a ocasionar en gran medida, debido a que tiene un mayor requisito ventilatorio, que se necesite una mayor área de difusión, pero también como existe una vasodilatación y un aumento del flujo sanguíneo pulmonar durante el ejercicio, vamos a observar que esto va generalmente ir acompañado con un aumento del gasto cardíaco, ¿sale? La difusión va a ser mucho mejor cuando la persona está en posición supina que cuando está parada, ¿sale? Entonces, cuando una persona está parada de pie, su difusión pulmonar se va a disminuir correspondiendo con cuando la persona está acostada, ¿sale? La presión alveolar de oxígeno puede tener efectos en disminuir la difusión de monóxido de carbono, y esto tiene que ver con la forma en que el oxígeno y el monóxido de carbono pueden involucrarse, ¿sale? Entonces la difusión de CO2 nos puede ayudar a dar un indicador más o menos claro de cómo se va a dar la difusión a través de la membrana. Pero vamos a regresar entonces ahora a cómo va a ser la difusión de oxígeno y de CO2. Y entonces estas dos sustancias, de hecho, si nosotros observamos de nuevo el ejercicio que nosotros teníamos aquí, lo que vemos es que se equilibra rápidamente. Y una característica que tenía algo que estaba limitado por difusión es que no alcance el equilibrio. Entonces, el oxígeno, en realidad, junto con el monóxido de carbono, no van a estar limitados por difusión, sino que van a estar limitados por perfusión. ¿Sale? Entonces, esto es relevante porque cuando nosotros tenemos nuestro vaso, vamos a observar que el equilibrio de oxígeno generalmente se va a alcanzar en el primer tercio de nuestro capilar. Y esto es importante porque va a conferir un espacio que va a incurrir en una reserva. Esta reserva en condiciones basales no se vuelve muy importante, pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer ejercicio y por lo tanto va a aumentar mucho la perfusión pulmonar y va a aumentar el gasto cardíaco?
Pues nosotros vamos a tener que la movilización de sangre a lo largo de este capilar va a ser más rápido, lo cual pudiera retrasar un poco que se alcance el equilibrio en la presión parcial de oxígeno alveolar con la presión parcial de oxígeno capilar, y entonces tener todo este espacio disponible para poder llevar a cabo el equilibrio va a dar una ventaja a la membrana para que se pueda llevar a cabo este efecto, ¿sale? Entonces, esto es porque durante el ejercicio puede aumentar hasta 5 veces la perfusión pulmonar. Entonces nosotros necesitamos que esta reserva nos permita tener una eficiencia al momento del intercambio gaseoso que permita sostener el ejercicio. Lo mismo puede pasar cuando nosotros nos enfrentamos a una condición de mayor altura. Lo que va a ocurrir generalmente cuando estamos a una mayor altitud es que a una mayor altitud la presión parcial de oxígeno, debido a que disminuye en general la presión atmosférica, y si recordamos la ley de Dalton, nos establece que la suma de la presión de todos los gases nos va a dar generalmente la presión barométrica. Entonces, si cae nuestra presión atmosférica, va a caer la presión de todos nuestros gases, ¿sale? Entonces, una mayor altitud va a implicar una menor presión parcial de oxígeno, ¿sale? Y entonces, si nosotros no tuviéramos este espacio disponible que se da por la limitación por perfusión, nosotros no necesariamente alcanzaríamos nuestro equilibrio, y esto pudiera ocasionar un desbalance en la ventilación y la perfusión, como vamos a estudiar en el siguiente tema. Entonces, aquí es donde vamos a visualizar cómo ocurre la difusión de oxígeno. Se va a equilibrar muy rápidamente, como podemos ver aquí. Tenemos DL1, que es cuando la difusión es normal, y entonces tenemos que más o menos en la primera tercera parte de nuestro capilar ya logramos un equilibrio, ¿sale? ¿Qué pasa si nosotros disminuimos hasta la mitad nuestra capacidad de la barrera, nuestra capacidad de difusión de barrera? ¿Qué pudiera disminuirlo a la mitad? Pues, por ejemplo, una disminución del área. Por ejemplo, una persona que se le extirpa un pulmón porque tiene una neoplasia maligna, entonces disminuye muchísimo su capacidad de difusión, disminuye hasta la mitad. ¿Aún así alcanzaría el equilibrio? Sí. Como podemos ver, aún una persona que tiene disminuida a la mitad su difusión puede alcanzar el equilibrio. Sin embargo, esto puede ocurrir en la última tercera parte del capilar. Entonces, tener esa reserva puede ser bastante importante en esos casos. Que tuviéramos un aumento en el grosor de nuestra barrera, esto también pudiera tener un efecto importante, ¿sale? La solubilidad generalmente no se va a modificar de manera muy importante. De hecho, pocos gases son los que no pueden cruzar, entre ellos el helio. El helio no puede cruzar la barrera alveolo-capilar, y entonces eso puede influir de manera importante en ese escenario. O por otro lado, si nosotros aumentamos notablemente la difusión, pues simplemente vamos a alcanzar el equilibrio mucho más pronto. Esto es en reposo. ¿Qué pasa durante el ejercicio? Entonces, durante el ejercicio, esta es nuestra condición basal, esta es la distancia de nuestro capilar, y como podemos ver, como aumenta muchísimo el flujo, nosotros vamos a tener que cuando nuestro flujo es normal y nuestra difusión es normal, esto ocurre en el primer tercio. ¿Qué pasa cuando aumenta mucho nuestro gasto cardíaco o nuestra perfusión durante el ejercicio? Pues vamos a tener que este aumento, cuando nuestra difusión está preservada, va a implicar que el equilibrio se va a alcanzar en la última tercera parte de nuestro capilar. Sin embargo, sí se va a alcanzar, ¿sale? ¿Qué pasa si nosotros disminuyéramos la difusión? Entonces, en este caso, una persona que tuviera ya sea un aumento del grosor por un edema pulmonar, ¿sale? O por una fibrosis, y que además tuviera una disminución del área, por ejemplo, por la extirpación de un pulmón. Entonces, estas personas que tienen disminución de la difusión, cuando tienen un aumento en la demanda ventilatoria por una mayor perfusión, no necesariamente van a alcanzar el equilibrio, y aquí es donde tendríamos una alteración en la ventilación y en la perfusión, ¿sale? Entonces, en tanto nosotros tengamos la difusión preservada, un aumento en la perfusión no va a ocasionar alteraciones importantes. ¿Qué pasa a mayor altitud? A mayor altitud, pues nosotros ya no vamos a tener nuestra presión alveolar de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, sino que pensemos en un escenario en el que, por ejemplo, estamos por debajo de 60, como en 50 de presión alveolar. Pues entonces lo primero es que nuestro gradiente, que nosotros teníamos originalmente, porque la presión
no solamente va a disminuir la presión alveolar, sino la presión capilar. Y entonces acá tenemos un gradiente de casi 60. Entonces, como vamos a tener un menor gradiente, y si recordamos nuestra ley de Fick, la difusión no solamente depende de nuestro coeficiente de difusión, sino que también depende de la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión capilar de oxígeno. Entonces, este gradiente disminuyó. En este caso aquí arriba era de aproximadamente 60 y aquí se redujo a la mitad y es de aproximadamente 30. Entonces no se va a lograr en el primer tercio el equilibrio, sin embargo se va a lograr un poco después. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer ejercicio cuando estamos a una gran altitud? Pues como ya disminuimos nuestro gradiente, debido a que estamos a una mayor altitud y ahora queremos aumentar nuestra perfusión, pues nosotros vamos a tener muchísimo mayor problema para poder lograr un equilibrio en el ejercicio. De hecho, algo que ocurre en atletas de alto rendimiento es que los atletas de alto rendimiento experimentan una hipoxemia relativa, ¿sale? Debido a que disminuye este gradiente y de que tienen una muy alta perfusión, no necesariamente se alcanza el equilibrio que se alcanza en reposo en una persona que no es de alto rendimiento, y entonces esto no necesariamente implica algo deleterio, sin embargo respiran con una diferencia de gradiente alveolo capilar muchísimo más baja, ¿sale? Y ya nada más para terminar vamos a ver cómo se da la difusión de CO2. La difusión de CO2 también está limitada por perfusión, va a difundir fácilmente y por ejemplo cuando nuestra perfusión y nuestra perfusión y nuestra difusión están equilibrados, en el primer tercio se va a alcanzar casi por completo el equilibrio de CO2 entre la presión alveolar y la presión capilar. Si nosotros tenemos una disminución de la difusión, se va a retrasar un poco, pero aún así se va a alcanzar. Y si nosotros tenemos un caso extremo en el que disminuye la difusión y aumenta mucho la perfusión, esto pudiera no alcanzarse y entonces pudiera ocurrir una hipercapnia relativa, ¿sale? Sin embargo, hay que reconocer que cuando nosotros medimos la difusión pulmonar de CO2, la difusión pulmonar de CO2 va a ser casi 5 veces mayor a la difusión pulmonar de oxígeno, ¿sale? Entonces el CO2 va a poder moverse muchísimo más rápido y entonces a diferencia de lo que veíamos con el oxígeno, que vean este caso donde nosotros tenemos una disminución, un aumento en la perfusión y una disminución en la difusión, pues nosotros no vamos a acercarnos ni siquiera al equilibrio. Sin embargo, en el caso del CO2, más o menos se intenta alcanzar. Entonces vamos nada más a cerrar hablando de algunas enfermedades que pueden limitar la difusión de oxígeno. Vamos a encontrar, por ejemplo, que la fibrosis pulmonar intersticial idiopática, fibrosis pulmonar intersticial idiopática, que va a ocurrir, de hecho se llama idiopática porque no se sabe exactamente qué es lo que la ocasiona, pero va a cursar con alteraciones en la barrera alveolo capilar y esto va a disminuir de manera muy notoria la difusión de gases a través de la barrera pulmonar. De manera interesante, a pesar de que esto ocurra, no necesariamente vamos a tener de manera rápida hipoxemia y de hecho en las etapas tempranas simplemente se puede notar un patrón restrictivo que como ya habíamos comentado en algunas clases previas, se caracteriza por una disminución de compliancia, ¿sale? En el EPOC, que es una enfermedad obstructiva, vimos que durante el enfisema hay una destrucción de las paredes alveolares y esta destrucción de las paredes alveolares, además de aumentar la resistencia, disminuye el impacto que va a tener el aumento del volumen pulmonar sobre la resistencia. Entonces los pacientes con EPOC manejan mayores volúmenes pulmonares porque retienen aire, tienen atrapamiento de aire y como destruyen los alveolos, también van a tener una disminución de la difusión. Esto es porque el área se altera. Entonces, como se altera el área y se alteran también algunos capilares, las unidades alveolocapilares se pueden disminuir, la difusión puede disminuir marcadamente. Y finalmente, algo que cubrimos cuando hablamos de la fisiología de la hemoglobina es la anemia, ¿sale? Entonces, la anemia, que se caracteriza por una disminución en la concentración de hemoglobina, va a cursar con un menor transporte de oxígeno. Y entonces, como nosotros vamos a tener un menor transporte de oxígeno, vamos a cursar
con una hipoxemia relativa. Este menor transporte de oxígeno va a ocasionar una hipoxemia relativa que se va a tratar de compensar con un aumento en el gasto cardíaco. Como hay un aumento en el gasto cardíaco, esto se puede escuchar como un soplo. Ya vimos que el aumento del gasto cardíaco puede aumentar la velocidad de la sangre, y como cae la viscosidad porque está cayendo la anemia, esto va a ocasionar un aumento en el número de Reynolds. Perdón, al revés, una disminución en el número de Reynolds. Y esta disminución en el número de Reynolds va a aumentar la probabilidad de flujo turbulento. Y como esto aumenta la probabilidad de flujo turbulento con un mayor gasto cardíaco, esto es lo que va a inducir la probabilidad de soplo. Como hay menor transporte de oxígeno y hay una hipoxemia relativa, los pacientes con anemia van a tender a sentir fatiga, además de que van a tender a sentir cefalea, ¿sale? Y cuando hagan actividad física, pues van a sentir falta de aire, ¿sale? Sobre todo durante la actividad física. Entonces, en gran medida, como lo que está permitiendo que el oxígeno y el dióxido de carbono fluyan rápido, tiene que ver con que se pegue con la hemoglobina. Una disminución de la hemoglobina va a limitar también la perfusión adecuada de oxígeno, y entonces puede afectar un poco tanto el transporte como la difusión completa de oxígeno, ¿sale? Nosotros pudiéramos considerar que si entonces la anemia es mala, pues el ejercicio contrario en el cual nosotros tuviéramos un aumento del hematocrito, esto debería de ser bueno. Vamos a tratar de ver rápidamente por qué no. Cuando nosotros tenemos un aumento del hematocrito, lo que nosotros vamos a tener también es un aumento de viscosidad. De acuerdo a lo que aprendimos en hemodinamia, un aumento de viscosidad, porque si recordamos la ecuación de Hagen-Poiseuille, nosotros tenemos que la resistencia es igual a 8 veces viscosidad por longitud del vaso entre pi por radio a la cuarta potencia. Entonces, si aumentamos viscosidad, aumentamos la resistencia, entonces vamos a tener un aumento en resistencias vasculares periféricas. Como tenemos un aumento en resistencias vasculares periféricas, puede haber hipertensión. Y además, como la sangre se vuelve más viscosa, puede ocurrir algo que se llama síndrome de hiperviscosidad, que aumenta la probabilidad de trombos y que a su vez puede ocasionar algunas otras alteraciones como prurito por agua, que está asociado al síndrome de hiperviscosidad. Entonces, muchos atletas de alto rendimiento se inyectan una hormona que se llama eritropoyetina. Entonces, la eritropoyetina recombinante, que se utiliza en pacientes con enfermedad renal crónica, porque la eritropoyetina la produce el riñón, y cuando nosotros tenemos enfermedad renal crónica se puede alterar la producción de eritropoyetina. Ha sido usada como un método de dopaje en atletas de alto rendimiento para aumentar el hematocrito, con el objetivo de aumentar la eficiencia de oxígeno, pero tiene el efecto indeseable de que puede causar hipertensión, puede causar trombosis y síndrome de hiperviscosidad. Entonces, también aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros hablamos de que la hemoglobina puede facilitar el transporte de oxígeno, es haciendo un compromiso perfecto entre el transporte de oxígeno y la viscosidad de la sangre. Y bueno, con esto cubrimos algunos de los conceptos más importantes del intercambio gaseoso, y ahora vamos a hablar de uno de los temas más fascinantes de la fisiología renal, de la fisiología pulmonar, perdón, que es cómo se va a llevar a cabo el equilibrio entre la ventilación y la perfusión.